Gloria al Señor, Dios le bendiga, amados hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo, gloria a Cristo, capítulo 2. Génesis, capítulo 2. Amén. Gloria al Señor. En el versículo 15 vamos a estar leyendo la palabra y el título del mensaje de hoy es Árbol de Vida. Amén. Amén, hermano. Árbol de vida. Dios, cuando crea este mundo donde vivimos, Él creó un árbol de vida. Entonces vamos a estudiar qué nos quiere decir Dios a través de esta enseñanza del árbol de la vida. Dice Génesis 2, versículo 15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que la labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. También encontramos que Dios puso el árbol de la vida. El árbol de la vida y el árbol del fruto de vida, dice la palabra. Si leemos más adelante, ya cuando, alabado sea el Señor, cuando ya Adán es sacado del huerto de Edén, encontramos que dice el Señor para que no alargue su mano y tome del árbol de la vida. Vamos a leerlo aquí también. El versículo 22, 3:22 de Génesis. Busquen su Biblia o tome nota, escríbalo y después lo busca con paciencia. Pero está en Génesis 3:22. Dice la palabra del Señor: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Bien, entonces estaba pues Dios dándome el mensaje, esta palabra, y primero que debemos entender qué representa el árbol de la vida. ¿Qué representa? ¿Qué es lo que tiene el árbol de la vida? Cuando estudiamos también los evangelios o el evangelio de Jesucristo, podemos ver que Jesús dice: yo soy la vid verdadera. O sea, Él está diciendo: yo soy el árbol de la vida. Amén. Amén, hermano.
Él está diciendo, yo soy el árbol de la vida. Ahora, también dice el Señor, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y también dice, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Sí? Y dice, los que están muertos, yo los volveré nuevamente a la vida. Eso lo dice Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Usted lo puede anotar. Porque siempre por ahí me dicen, usa textos bíblicos, porque a veces no los usas y la gente queda como que pensando, ¿dónde dirá en la Biblia? Pero también si usted usa la Biblia de virtual, hay una parte donde dice buscar y usted coloca allá arriba la palabra resurrección, la palabra vida eterna, y entonces le va a dar todos los versículos que hablen sobre ello, ¿cierto? O también usted lo puede buscar en Google, donde usted pone también la frase y Google le arroja todos los versículos que tengan que ver con resurrección, con vida eterna y esas cosas. Entonces no es tan difícil hoy en día estudiar la palabra. Por eso es que muchos predicadores casi no usan textos bíblicos por esa facilidad de que hoy en día tenemos. Antiguamente no había esa facilidad y entonces ahí sí se tenía que usar muchísimos textos bíblicos por esa razón de que la gente a veces no tenía una Biblia, no podía leerla con facilidad, no podía encontrar con facilidad, pero ahora con Google y todo el mundo lo maneja, la Biblia virtual, que es muy fácil manejarla, que te da opciones para buscar y todo eso, pues se ha hecho muy fácil estudiar la palabra. Solo se anota ciertas digamos claves de un texto y te lo arroja las redes sociales. Bien, entonces entendemos por la palabra, haciendo un análisis tal vez desde Génesis hasta Apocalipsis, que el árbol de la vida es Dios mismo. Amén, hermano. Es Dios mismo el árbol de la vida. Y que obviamente cuando miramos en la Biblia los textos que dicen Dios es mi proveedor, Dios es mi luz, Dios es sabiduría, Dios es fuerza, Dios nos renueva, Dios nos limpia, Dios nos sana, Dios nos da vida eterna, Dios es el pan de vida. Entonces, al resumir, nos damos cuenta que Él es el árbol de la vida. Amén. Entonces, cuando dice aquí la palabra, el árbol de la vida, y que es Dios mismo, ¿qué realmente nos trata de decir? ¿Cuál es el contexto que encontramos aquí en Génesis 2? Cuando dice, o Génesis 3, cuando dice el Señor que lo saca a Adán del huerto de Edén para que no tome del árbol de la vida. Ahora, ¿dónde estaba Dios en el huerto de Edén? Edén era un lugar santo. Amén. Era un lugar puro, limpio, santo. Ahí no había pecado, ahí no había maldad. Entonces, cuando el hombre peca, tiene que salir del lugar santo. Ya no puede vivir en un lugar santo, porque ya no era puro. Estaba sucio el hombre. Había pecado. ¿Y dónde estaba la vida? El árbol de la vida. ¿Dónde estaba? En el huerto de Edén. Por lo tanto, para que el hombre accediera a la vida, el hombre tenía que ser limpiado para que vuelva a entrar al lugar santo. Amén, hermano. Entonces Dios lo saca para poderlo limpiar afuera y después volverlo a colocar en Edén. Hay un tiempo, y podemos ver por la escritura que pasó un tiempo, digamos para nosotros, un tiempo largo.
aunque para Dios 1000 años es como un día y un día es como 1000 años, pues para Él como que no de pronto ha pasado mucho tiempo. Pero para nosotros tal vez sí. Digo tal vez porque pues yo no estoy pensando como piensa Dios. Y algún día Dios me dirá, oye, las cosas son así, no como tú las piensas, no como tú las ves, no como ustedes las ven. Entonces, mira cuánto tiempo pasó. Si vamos a mirar los años que han pasado. Adán, de Adán, Noé, obviando algunos otros personajes, pero los personajes más reconocidos en la Biblia. Adán, Noé, Abraham, el pueblo de Israel, del pueblo de Israel, los reyes, de los reyes, los profetas, Jesucristo. O sea, pasó un tiempo largo para que nuevamente el hombre sea limpiado y pueda nuevamente comer del árbol de la vida. Porque así como estaba sucio, no podía comer del árbol de la vida. Entonces, ¿cuántos años más o menos han pasado? No tenemos un número exacto, pero tenemos unos números cercanos. De Adán hasta Jesús, es posible que hayan pasado unos 3000 y más años. 3000 y más años. Amén. Casi unos 4000, si se puede decir. Según lo que la Biblia nos muestra, nos revela, porque la Biblia también muestra los tiempos. También muestra las etapas, las generaciones, cuánto duraba una generación y todo ello. Entonces, más o menos por ahí podemos decir que han pasado unos 3000 a 4000 años. Y el hombre comete pecado, queda sucio delante de Dios, y de ahí había un tiempo para limpiarlo, y el que lo iba a limpiar era el mismo Dios. Él mismo iba a venir y pagar el precio de cruz, precio de sangre, precio de muerte, y después de ese sacrificio paga, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces tenía que morir un justo por un injusto, y lo enseña el libro, la carta a los Romanos, en el capítulo 5. Todo ese capítulo 5 usted lo puede leer y se va a dar cuenta que Pablo explica esto de una manera muy detallada. Y hay muchos otros, obviamente, escritos, libros, cartas, no solo de Pablo, sino de los demás apóstoles, que nos enseñan eso, ¿cierto? Que Dios vino, entregó su vida, derramó su sangre, y dice que por su sangre hemos sido comprados a precio de sangre, y hemos sido también lavados por la sangre del Señor. Lo dice también Juan en sus cartas. Amén, hermano. Y Juan también dice: el Cordero de Dios entre nosotros, que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1. Entonces, mire cómo va esto. El hombre peca y queda sucio, inmundo, impuro, y viene el mismo Dios y lo limpia. Miren, hermano, aquí voy a poner un ejemplo. Imagínese usted a su hijo pequeño, que usted de pronto está, no sé, haciendo algo, ¿cierto? Trabajando, limpiando, haciendo oficio, como ustedes dicen. Y el niño pequeño de 1 añito, tal vez 2 añitos, se mete en un charco de agua y se cae en el agua y se ensucia todo, la ropa, su cuerpo, todo, las manos, todo se lo ensucia con ese charco de agua ahí sucia. Y usted como padre, ¿qué hace? ¿Lo deja así sucio al niño? No, ¿verdad? Usted
¿qué va a hacer? Lo recoge a ese niño, aunque usted sabe que se va a ensuciar las manos y todo al coger al niño que está allí en el charco de agua donde se cayó. Y usted, ¿qué va a hacer? Lo va a levantar en sus brazos y lo va a llevar para bañarlo. Amén, hermano. Lo va a llevar para limpiarlo, bañarlo, jabón. Si esa agua huele mal, esa agua huele demasiado mal que se penetra en la piel, en la ropa, el mal olor, ¿qué hace usted? Usa Soflán, ¿cuál es el otro que se usa? Suavitel, cloro. Bueno, usted va a usar todo lo que pueda servirle para quitarle ese mal olor al niño, ¿cierto? Hasta perfume. Ay, man. ¿O no? ¿O lo deja ahí oliendo maluco? ¿Qué hace usted? ¿Es su hijo? No lo va a dejar ahí todo sucio, todo maloliente. No. Usted como padre, como madre, lo va a recoger a ese niño y lo va a bañar, lo va a limpiar, lo va a dejar bonito, lo va a peinar, ¿cierto? Le va a pasar el peine por la cabeza y lo va a peinar bonito. O sea, el haberse ensuciado le da pie para que usted lo arregle, porque de pronto el niño cuando está jugando se despeina, se suda, se ensucia las manos y todo eso. Entonces cuando usted lo coge y lo baña, lo deja bonito, hasta para tomarle una foto, ¿cierto? Bueno, eso es lo mismo que nuestro Dios hace con su creación, hace con el hombre. Que cuando el hombre peca en el huerto de Edén, Dios no decide abandonarlo a su suerte. Lo saca del huerto de Edén, sí. ¿Por qué lo saca? Porque ese era un lugar santo. Y él estaba sucio. No podía tenerlo ahí en el huerto de Edén estando así sucio. ¿O usted qué opina, pues? ¿Qué es lo que usted, si está sucio? ¿Dónde llevas al niño cuando está sucio? Al baño, ¿cierto? Para bañarlo, ¿verdad o no? Lo llevas al baño. No lo vas a dejar. Imagínate que el niño está todo sucio, es agua maloliente, vamos a decir que hasta popó y todas esas cosas. Lo vas a dejar ahí en medio de la sala de tu casa. ¿Ah? Imagínate que tu sala esté reluciente, limpia y bonita, perfumada tu sala y todo, y ese pelado va a entrar así todo sucio a tu sala, a sentarse en los sillones, a ensuciarte el piso, mejor dicho. ¿Tú vas a permitir eso? No. ¿Qué haces? Lo llevas al baño para limpiarlo, ¿verdad? Entonces cuando Dios lo saca del huerto, lo saca del lugar santo y puro y lo deja fuera hasta limpiarlo. Cuando ya lo limpia, es que nuevamente él puede entrar. Y es igual, después que ya tu niño lo bañas, lo pones bonito y todo, lo perfuma, le echa talco. ¿Ah? ¿Cuánto le echan talco a los pelados? No, ya no se le echa. Antes, ya no, ya tan grande, ya. ¿Ah? Nada. Bueno. Por la alergia ya no se le echa talco. Bueno, regálemelo para echarlo en mi zapato, para la pecueca. Bueno, entonces ya el niño está bonito, limpio. Ahora sí lo puedes sentar en el sillón, ¿cierto? Si tienes un sillón bonito en la casa, ahora sí te puedes sentar en el sillón. Ahora sí puedes ver la televisión, no sé, echarte en el sillón y tomarte un juguito, no sé. Bueno, ya estás limpio, ya estás perfumadito, ya estás. Ahora sí puedes. Eso es lo mismo que hace Dios. Ahora sí podemos adentrar al lugar santísimo
ya podemos entrar al lugar santo, ya podemos entrar a la misma oficina de Dios que es santa y pura, ya podemos entrar. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos lavó, nos limpió de todo pecado, de toda suciedad, de toda mancha de pecado, de todo mal olor. Dice la Biblia que éramos como trapo de inmundicia. ¿Qué es un trapo de inmundicia? ¿Para qué sirve o servía en aquellos tiempos? Para cualquier cosa menos para algo bueno. El trapo de inmundicia. Para limpiar lo sucio, los pies sucios, las manos sucias, no sé, hasta cuando iban al baño. Imagínate, para limpiar al pelado cuando se poposeaba, un trapo de inmundicia. ¿Usted cree que ese trapo va a oler como huele después de ser usado y todo? Entonces, dice que éramos como trapo de inmundicia, olíamos mal. Las manchas de nuestro pecado podían verse en nosotros, como un vestido sucio, como vestido de loco. ¿Ustedes han visto el vestido de loco? Un loco en la calle que no se baña hace años y ahí anda en la calle en medio de ese calor, en medio de ese sol, que lo siguen las moscas y todo. Bueno, así éramos nosotros. Ante la presencia de Dios éramos así. Claro que Dios nunca nos abandonó, jamás abandonó al hombre, y la Biblia lo registra, que siempre el amor, la misericordia, la gracia de Dios estuvo siempre con la humanidad. Amén, hermano. Siempre. El mal, el pecado, llevó al hombre a vivir en la ignorancia, en la oscuridad. Por eso que Jesús le llama tinieblas a la oscuridad. El hombre se fue a vivir una vida salvaje, una vida desordenada. El hombre empezó a hacer lo peor, que Dios tuvo que enviar un diluvio en cierto tiempo y levantar una nueva generación que se levanta con Noé, ¿cierto? Y después nuevamente el hombre volvió a hacer lo malo, nuevamente a matar, a estafar, a robar. Sodoma y Gomorra dice que fue un lugar donde había mucha perversidad, especialmente en el área sexual, el placer sexual. Ahí ya nadie se casaba, ya nadie respetaba este principio del matrimonio, este principio de la familia, nadie respetaba. Todo era sexo, hijos con padres, padres con hijos, hombres con hombres, mujeres con mujeres, con animales. O sea, era un desorden total. ¿Y qué hizo Dios? Mandó fuego a ese pueblo y lo destruyó. Obviamente antes de eso mandó unos ángeles. Pero ¿quién los respetó? Nadie. Más bien querían violarlos. Imagínense. Los ángeles son mensajeros y representantes de Dios. Imagínate que los vieron a esos ángeles y en vez de humillarse y reconocer que hay un Dios en los cielos y que hay que respetar porque pues todo le pertenece a Él y Él quiere un mundo perfecto, no un mundo así con tanta maldad, ellos no respetaron eso. Hicieron lo malo. Entonces Dios envió el fuego y los destruyó. Y así sucesivamente el hombre ha venido después que salió del huerto de Edén, viviendo una vida desordenada, pero siempre Dios le envió profetas. Amén, hermano. Siempre Dios le envió profetas, le envió ángeles. Mire, desde el principio vemos a los ángeles, vemos a Dios hablándole al hombre. Le habló a Caín antes de que matara a su hermano Abel. No lo hagas, le dijo Dios a Caín. Sin embargo, Caín lo hizo. Vemos más adelante también que Dios le habla a muchos hombres. Él personalmente llegó
a hablarle al hombre. Así que el hombre estaba sucio, que estaba en pecado, que estaba alejado de Dios. Por ejemplo, le habló a Abraham. Y después Dios también le habla a Jacob, ¿cierto? A Isaac no se ve tanto que Isaac hablara con Dios, pero respetaba los principios de Dios. Pero ya Dios se vuelve a manifestar nuevamente con Jacob, después con el pueblo de Israel, con Moisés, después con los profetas, caudillos judíos o del pueblo de Israel. Con todos ellos Dios se manifestó y lo vemos en la Biblia. Y que Dios siempre le hablaba a los pueblos, les enviaba profetas. Por ejemplo, el caso de Jonás, que lo envió a Nínive, que era un pueblo pagano, y le envió el profeta a Jonás. Y así sucesivamente. Nunca abandonó al hombre. Y cuando el hombre ya estaba pasando momentos muy difíciles, Dios mandaba el profeta, les decía que se arrepintieran, que se alejaran del pecado, para él restaurarlos y levantarlos. Amén. Pero ya en el tiempo determinado, cuando Dios viene ya para limpiar al hombre, entonces ya viene Él mismo. Él mismo toma forma humana. Él mismo nace físicamente porque Él es eterno, pero toma una forma física, ¿cierto? El Dios eterno toma una forma física, una forma humana. ¿Y cómo hace? Nace de una